El salario mínimo te está haciendo más pobre y solo le beneficia a los ricos y a las grandes empresas. Trabajo confirma que habrá nueva subida del salario mínimo interprofesional en 2025. Actualmente, el salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.134 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas. Con la subida prevista para 2025, se espera un incremento cercano al 5%, lo que elevaría el salario mínimo a alrededor de 1.190,7 euros al mes. Esto supondría un aumento de 56,7 euros cada mes para los trabajadores que perciben este salario. Y a quien más les afecta es a los jóvenes, a los inmigrantes, a los vulnerables y a personas que no tienen habilidades que destaquen por encima del resto. La subida del salario mínimo costará 4.500 millones a las empresas. Muchas van a quebrar. Un poquito de historia. El salario mínimo se creó por allá en el 1890 producto de una revuelta de unos trabajadores que exigían un pago justo por el trabajo realizado. Desde entonces, muchos países han implementado el concepto de salario mínimo con diferentes resultados. Entender el concepto es muy sencillo. Este salario debe garantizar el acceso a la vivienda, el acceso a la canasta básica de alimentos, el poder permitirse transporte, útiles escolares para los niños y vestuarios. Sobre el papel, esto suena muy dulce, pero nadie explicó la letra pequeña del contrato. Otra preocupación con este aumento es que podría llevar a la pérdida de competitividad de las empresas. Por eso, para la academia, sería necesario buscar una rebaja en las tasas de interés para compensar el aumento salarial del más del 10%. Sin embargo, habría que cuidar la competitividad de las empresas, pues un aumento excesivo sin una manera de compensarlos es sin duda muy problemático en términos de ventas de los productos de las empresas, por lo tanto su producción y por lo tanto el empleo. Todas las empresas tienen unos objetivos económicos y cada trabajador tiene que cumplir para lograr ese objetivo económico. Si a ti te pagan un salario, lo mínimo que se espera de ti es que tú, por lo menos, recuperes lo que se te paga. No es lo mismo a que tú tengas que facturar 1.500 euros, suponiendo que ese es tu salario, a que tú tengas que facturar, me lo invento, 600. Definitivamente es mucho más fácil que tú puedas llegar al objetivo con 600 euros a que llegue con los 1.500 euros. De esto se dieron cuenta los empresarios americanos de Estados Unidos en la década de 1930. De por sí, los afroamericanos estaban discriminados en ciertos trabajos. Tenían unos salarios muy bajos, producto de la discriminación racial y por la falta de productividad de algunos de estos trabajadores. Con las leyes del salario mínimo eliminaron la ventaja competitiva que tenían estos salarios más bajos, resultando así en su exclusión de algunos sectores laborales. Tengo un sueño, que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales. En 1865, tras la Guerra de Secesión, el presidente Lincoln abole la esclavitud, pero en muchos estados los negros siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda y eso en el mejor de los casos. ¿Qué pasa con los inmigrantes? ¿Por qué es un problema para la inmigración? Bueno, piénsalo. El empresario tiene que pagar más por cada trabajador. Si tú eres un inmigrante recién llegado, con poco conocimiento del idioma y poca experiencia local, tienes menos probabilidades de conseguir un trabajo. Al empresario no le compensa arriesgarse contigo cuando puede contratar a alguien con más experiencia por el mismo precio. Al final los inmigrantes terminan con empleos informales o directamente sin trabajo. Los extranjeros tienen una tasa de paro 5 puntos más alta que los españoles. Solidaridad denuncia la alarmante situación de los extranjeros en el mercado laboral español, según los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2023. Los extranjeros tienen una tasa de paro del 16,5%, casi 5 puntos por encima de la media nacional, y más de 5 puntos en el caso de los parados españoles. Ahora imagina que acabas de salir de la universidad o del instituto. Tú tienes experiencia laboral, pero quieres aprender. Con un salario mínimo alto, las empresas prefieren contratar a alguien que ya sepa lo que hace. ¿Y qué pasa contigo? Pues no te contratan. O te quedas atrapado en pasantías sin paga porque a las empresas no les interesa entrenarte si les cuesta tanto dinero. Resultado, que los jóvenes pierden la oportunidad de ganar experiencia laboral. El drama de los jóvenes españoles, casi 4 veces más paro que en Alemania. La rigidez del mercado laboral y la falta de ayudas a las pymes asfixia la creación de empleo entre menores de 25 años. ¿Y qué pasa con las personas vulnerables? Piensa en alguien mayor, una persona con pocas habilidades tecnológicas o alguien con alguna discapacidad. Estas personas ya enfrentan desafíos para entrar a competir en el mercado laboral. Si el costo de contratarlo es alto, muchas empresas directamente no lo hacen. En lugar de ayudarles, el salario mínimo puede dejarlo fuera del mercado laboral por completo. Entonces, si los inmigrantes, los jóvenes y los vulnerables pierden, ¿quién gana? Aquí está el truco. Las grandes empresas.
Mercadona rompe su propio techo y supera los 35.500 millones en ventas y 1.009 de beneficios. Ten en cuenta que estas grandes empresas tienen el dinero para poder pagar esos salarios altos, a diferencia de una pequeña empresa que no tiene tantos recursos. Las pequeñas empresas no pueden competir con las grandes empresas y se ven obligadas a cerrar. Por lo tanto, el salario mínimo lo único que hace es eliminarle la competencia. Además, que las grandes empresas tienen los recursos para adquirir nuevas tecnologías para reemplazar trabajadores menos productivos. Por otra parte, los trabajadores con mucha experiencia ya tienen un valor alto para las empresas, por lo tanto, ellos sí mantienen los trabajos. Estas personas experimentadas, que de por sí ya tienen un salario por encima del salario mínimo, se van a beneficiar de estas medidas porque simplemente le quita competencia en el mercado laboral. Y estas son las razones por las cuales no deberíamos de estar defendiendo esa subida masiva de salario mínimo.